el 2 de abril de 2025 o el Día de la Liberación, como será conocido para la posteridad, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que iba a imponer aranceles a todas las importaciones de todos los países. Y nos sumergió en una guerra comercial mundial. Forzándome, dado el nombre de mi canal, a pronunciarme de manera inmediata y apresurada, sin guión, lo que me trae a hablarles a ustedes en el día de hoy para responder la pregunta que a todos nos acecha: ¿qué está pasando? Obviamente voy a fracasar en responder estas preguntas. También, obviamente, vamos a tener la arrogancia de tratar de pensar un poco cómo sigue esto y tratar de entender qué hay de fondo, más allá de lo que piense o no Trump en su cabeza, si hay una lógica o una estructura detrás de esto. Vamos a preguntarnos, primero, ¿qué es y cómo funciona el régimen global neoliberal y para qué le sirve a Estados Unidos? La segunda pregunta va a ser ¿por qué hizo esto Donald Trump y qué espera ganar? La tercera pregunta es si hay una estrategia o un plan o si estamos frente a una improvisación permanente. Si hay un plan, ¿es un plan bueno? ¿Puede salirle bien? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el mundo que están queriendo construir? Y la cuarta pregunta es, ¿hay chances de que eso pase? Y si no, ¿a dónde vamos? Bienvenidos a el primer fin de épocas sin guión, que voy a dar en llamar Fin de Epocast. Bien, empecemos. Creo que la mejor manera de empezar es tratando de poner un poco en escala lo que acaba de pasar. Dije al principio que esto efectivamente terminaba con el régimen neoliberal. Es muy difícil de tomar dimensión del nivel de volantazo que acaba de dar el mundo. Y creo que, como dije, para entenderlo, primero tenemos que entender qué es y cómo funciona el régimen global neoliberal, que empieza en su primera versión, que es en Bretton Woods, y que luego empieza su etapa neoliberal en el momento de lo que se llama el Nixon Shock y la salida del patrón oro, que es en el 73. Y de ahí en adelante, con su pico de difusión mundial con Reagan y Thatcher. En la conferencia de Bretton Woods del 44, lo que se implementó es el dólar como moneda de cambio y de reserva internacional. El dólar, a su vez, estaba pegueado al valor del oro. O sea, el dólar valía una cantidad fija de oro que vos podías ir y cambiarla. Vos, para formar parte del sistema de Bretton Woods, tenías que básicamente prometer que no ibas a devaluar tu moneda y que la ibas a mantener dentro de un nivel de cambio constante, y eso te permitía formar parte del club de Bretton Woods. Y lo que te prometía Estados Unidos era que el valor del dólar se mantenía constante y todos comerciaban dentro de ese sistema justo, digamos. Justo en el sentido de que no se pueden hacer las manipulaciones de las cuales Trump se está quejando ahora, como devaluar tu moneda para ser más competitivo. El problema de que el dólar tenga un valor fijo es que a medida que va creciendo la economía del mundo, cada vez hay más actividad y la cantidad de dólares sigue constante. O sea, a medida que crecía la economía, con la misma cantidad de dólares, el dólar se hacía más caro y eso restringía el crecimiento y no se podía comerciar y no se podía crecer. Este problema fue tal que en un punto Nixon
rompió todo ese esquema y dijo, ahora el dólar flota, no vale más una cantidad fija de oro, vale lo que el mercado dicte. Ese es el sistema básicamente que tenemos hoy. Es muy importante que el régimen neoliberal que empieza desde el 73 es mucho más abierto e informal que Bretton Woods. Vos, para formar parte del círculo interno de Bretton Woods, como dije, tenías que sacrificar, por ejemplo, la capacidad de devaluar, tenías que respetar un montón de reglas. En el modelo neoliberal, cualquier moneda comercia con cualquier moneda, es mucho menos formal. En el sistema de Bretton Woods eran mucho más normales los aranceles, mientras que en el sistema neoliberal los aranceles o no existen o tienden a ser muy bajos. Y el régimen neoliberal tiene la particularidad de que como el dólar sigue siendo la moneda de cambio en todo el mundo, todas las naciones están muy incentivadas a amontonar dólares. Ese amarrocamiento de dólares le permite a Estados Unidos básicamente exportar emisión. Cuando la Fed emite dólares, esos dólares hacen algunas cosas por Estados Unidos, estimulan la actividad y en algún punto alguien los agarra y se los lleva y un argentino los mete abajo del colchón o un chino compra bonos del tesoro, etcétera, etcétera, etcétera. En el régimen neoliberal, donde antes en Bretton Woods había un club exclusivo, acá hay más bien una especie de espectro de participación, donde todos los países son parte, en cierta manera, del régimen neoliberal, con la excepción, digamos, de Irán y Corea del Norte. Pero fuera de eso, todos los países tienen un grado de participación y se supone que hay ciertos organismos que te van dando distintas medallitas que te hacen más cercano o más lejano al régimen. Cosas como la OCDE, el FMI, el Banco Mundial, etcétera, etcétera. Esta enorme ventaja y privilegio de Estados Unidos de poder exportar inflación, o sea, de emitir que el dinero haga su circuito en Estados Unidos, estimule la economía y luego se acumule en reservorios externos a Estados Unidos, viene con una desventaja inherente, que es la siguiente. Si vos vas a ser la moneda de reserva del mundo, los dólares tienen que salir de Estados Unidos por definición para que la gente que quiere comerciar con tus dólares tenga dólares con los que comerciar. Eso significa básicamente que tenés que tener un déficit comercial externo. O sea, tenés que importar más de lo que exportás. Es importante entender que este régimen neoliberal fue creado originalmente para competir con otro aspirante al régimen global que era el sistema comunista. Como tal, Estados Unidos paga costos y paga costos bastante altos para llevarlo adelante. Lo que nos trae a la segunda pregunta. ¿Por qué hizo esto Trump? ¿Qué espera ganar? Hay mínimo 3 dimensiones de esto. La primera es el gasto militar. Una presunción del régimen neoliberal desde el 44, que siguió hasta el 73 y hasta nuestros días, en cierto grado, es la presunción de la responsabilidad de seguridad de Estados Unidos en todo el mundo, básicamente. Eso tiene un costo gigante que ya Estados Unidos dijo en las 2 presidencias de Trump que no quería pagar más. Eso es una primera dimensión. La segunda dimensión es la desindustrialización. Por cómo se da en el tiempo, la única manera que tenía Estados Unidos de generar el déficit que necesitaba generar para ser la moneda de reserva del mundo era desindustrializándose y sacando de Estados Unidos los trabajos de manufactura y llevándolos a otro lado. Esto no fue solo por razones ideológicas, hay obviamente razones económicas. Estados Unidos está desarrollado y transicionó a una economía de servicios mucho antes que todas las demás. Sin embargo, en su
viaje ideológico de llevar industria a distintos lugares del mundo para que esos enclaves pudieran competir con lo que ofrecía el mundo soviético, terminaron haciendo cosas como Taiwán. El tercer gran costo que paga Estados Unidos y muchos otros países por el mantener el régimen neoliberal es un crecimiento muy grande de la desigualdad local. Es importante entender que por más que la desigualdad global bajó principalmente por la caída de la miseria abyecta en lugares como África del Norte, China, India, etc., localmente en casi todos lados, dada la movilidad global del capital, que es parte del clave del régimen neoliberal, la desigualdad social, la desigualdad interna ha crecido mucho, y en Estados Unidos en particular. Esa es la gente que votó a Donald Trump, que quiere que vuelvan esos trabajos que considera suyos. En el fondo, no se están quejando de esos trabajos realmente, porque la realidad es que esos trabajos no existen más. Se quejan de la desigualdad que causó la salida de esos trabajos hacia otros lados del mundo. Ahí tenemos tal vez un principio de boceto de la segunda pregunta. ¿Por qué hizo esto Trump? ¿Qué es lo que espera ganar entonces? Bueno, en su mente, creo yo, quiere volver a traer todos esos trabajos manufactureros a Estados Unidos. Yo en verdad creo que eso son cosas que él dice y que no cree realmente, porque no puedo dejar de insistir que esos trabajos no existen más. Los chinos, los trabajos manufactureros que tienen, son ingenieros, no son operarios de línea. No existen más los operarios de línea. Existen sótanos con cientos y cientos de gente cosiendo, eso sí, pero esos son los trabajos que quiere traer Donald Trump a Estados Unidos. No lo creo. ¿Pero significa eso que el plan no tiene ningún sentido? No, yo creo que no. Lo que nos lleva a la tercera pregunta, que es, ¿qué tan pensado está esto? ¿Hay un plan, una estrategia? ¿Es un buen plan? ¿Es una estrategia? ¿Puede salirle bien? Acá es muy importante pensar en dos niveles. Porque Donald Trump es Donald Trump y yo creo que actúa en base a impulsos y sin grandes razonamientos, le molestan activamente los planes detallados, lo que no significa que todo el mundo a su alrededor sea así. Vi un video muy interesante del canal Money and Macro, que voy a dejar el link, donde el tipo explora las declaraciones de dos personas clave de la administración Trump. Uno es Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro, y el segundo es Steven Miran, que es un asesor económico de alto nivel de Trump. Esta gente dice que los costos que está pagando Estados Unidos por sostener el sistema global neoliberal son altísimos y que el escenario geopolítico que venían a sostener que era beneficioso para Estados Unidos ya no lo es, ya es de hecho beneficioso para sus oponentes. Acá hay algo que es realmente muy atendible y es importante que nos detengamos acá, porque antes de que pasemos a la demencia de Trump y a tratar de entender a dónde va el mundo una vez que un niño entró y rompió todo lo que encontró, es interesante tener en la cabeza una foto de qué es exactamente lo que no funcionaba y qué es lo que llevó a Estados Unidos después de pedir y pedir y pedir que lo hicieran por las buenas, a que alguien lo haga por las malas. Scott Bessent dice en un discurso específicamente que hay que ir a un mundo que premie la creatividad, la innovación, la eficiencia de producción y no cosas como los subsidios, la devaluación especulativa, las barreras para arancelarias, el robo de propiedad intelectual, etc. Esto es muy cierto. Diría que es básicamente no controversial. Estamos muy acostumbrados, porque vivimos en ese mundo desde que nacimos, a que los países en este libre juego de monedas y aranceles y cosas que naturalizó el sistema neoliberal,
compitan a través de técnicas que son básicamente especulativas y no innovadoras. Y eso es objetivamente cierto. Eso es algo que tenía y tiene que cambiar. La desindustrialización en Estados Unidos es objetivamente un serio problema estratégico para un país de la magnitud de Estados Unidos. No puede ser que estés a un bombazo de no tener circuitos. Es una demencia absoluta. Taiwán es una demencia absoluta. El gasto militar de Estados Unidos está muy claro que Europa está absolutamente dormida al volante. Entonces, el sistema estaba roto y los problemas que busca atacar Trump con un régimen así son reales. No solo eso, sino que probablemente haya una versión de algo como este plan parecido que tenga algún sentido. Porque también es real que vos no le podés poner aranceles solo a China para que después China exporte a México y México exporte a Estados Unidos porque tiene un tratado de libre comercio. Y no tiene sentido que Estados Unidos se quede sin hacer nada porque es supuestamente un paladín de un régimen que, aparte, ya todos no solo dan por muertos, sino que todo el mundo se queja del régimen neoliberal más o menos desde que existe. Por lo cual, si estuviésemos frente a alguien capaz y con algún grado de reflexión o planeamiento o idoneidad, hubiera habido alguna salida de este laberinto distinta. Pero es muy importante también, fíjense, de que a nadie ni siquiera se le hubiese ocurrido, a la gente que es idónea, bien pensante, etc., nunca se le hubiese ocurrido mover y tirar del enchufe de semejante manera, no importa lo necesario que hubiese sido. El ejemplo claro es Europa. Yo no tengo duda de que Europa es gente idónea que estudió para lo que hizo en el Banco Central Europeo. No es la idoneidad el problema de Europa. Tal vez hay momentos de la historia donde la idoneidad es el problema. Pero vuelvo sobre eso más tarde. ¿Cuál es el mundo que quieren Scott Bessent y Steven Miran? No importa si es el mundo que quiere Trump, no importa si a Trump este mundo le entra en la cabeza. Creo que esta visión de política internacional o de relaciones internacionales de Estados Unidos refleja o puede reflejar los que se sientan a pensar sobre política internacional alrededor del mundo MAGA y que seguramente van a marcar la política futura. Lo que yo creo hacia donde quieren ir, y estoy bastante de acuerdo con lo que propone Money and Macro, es ir a un imperio más vieja escuela. Un sistema más parecido al de Bretton Woods, donde vos para entrar tenés que, primero, no solo comprometerte a aranceles cero, sino comprometerte a cero barreras para arancelarias a ser definidas. Pero yo creo que van a agregar cláusulas muy fuertes al respecto de la correlación de las monedas con respecto al dólar. Muy parecido a como estaba en Bretton Woods. Es como Bretton Woods sin el patrón oro. Con otra particularidad, que es que van a querer cobrar suscripción para formar parte del paraguas de seguridad. O sea, va a querer que la otra gente le ponga dinero directamente a ellos para pagar sus gastos militares. Scott Bessent en un discurso habla de 3 baldes de países verdes, amarillos y rojos. Los países verdes tienen su moneda pegada al dólar, están protegidos por la flota americana y pueden vender libremente sus cosas en la metrópolis. Los países amarillos son neutrales, tienen que buscar acuerdos individuales, siempre sujetos a que les tiren del enchufe, y los países rojos son enemigos. No hay piedad ni justicia, aranceles de 300% no existen. Eso sería China, básicamente. Mi sensación es que no tienen problema de perder Europa y que apuntan a que quede algo como un núcleo Estados Unidos, Israel, Japón, Australia, UK, algo así.
con tal vez alguna sorpresa, como Rusia. De pronto. porque así está la cosa. También creo que esto es realmente un plan que tienen charlado con Donald. Igual todo esto lo estoy sacando de Money and Macro, que me parece un análisis fantástico de lo que pasa. O sea, quieren ir a un Bretton Woods y a un sistema imperialista un poco más vieja escuela. En un plan así, el caos inicial es parte del plan. Para demostrar que no te importa nada. Que no te van a frenar con caídas del stock market, que no te importa. Que no te van a frenar la Fed con subir, bajar el interés, a vos no te importa. Vos vas a estar no solo vas a estar 4 años, sino que ya dijiste que querés ir otros 4, y si no está JD, esto va en serio. Y va en serio y va demente, va loco de la cabeza. Bien Trump. Cuando están convencidos de que están... cuando convencen al mundo de que están lidiando con un demente absoluto, ahí empiezan las negociaciones y él ya dijo, y lo dijo el hijo de Trump. El hijo de Trump dice, yo ya lo vi muchas veces en mi vida esto, el primero que venga a pedir un trato se va a llevar el mejor trato. El último que venga a pedir un trato se va a ir con el rabo entre las piernas y no le vamos a dejar ni carne sobre los huesos. ¿Es un buen plan? Bueno, si a Scott Bessent y a el señor Steven Mirran le hubiese tocado de nuevo a un presidente que pudiese ejecutarlo, porque los escuchás a ellos y su plan es muy distinto. Por ejemplo, su plan implica un anuncio de eventuales tarifas escalonados que vaya de a poquito subiendo, dando oportunidad. Incluso iba a ser un anuncio a 2 o 3 años para que pudieses poner fábricas y tipo invertir contra lo que hizo Donald Trump. Esto nos lleva al punto del cual hablé más temprano, de que tenemos que hablar en 2 dimensiones. Hasta ahora yo venía hablando en la dimensión policy de la gente normal. Después eso lo ejecuta un ejecutivo de esta época. Yo no creo que Trump sea un idiota. Hay que ser un poco más sutil en el diagnóstico. Yo creo que realmente tiene trastornos reales de atención. Y aparte de eso, creo que es un narcisista patológico y que su narcisismo le induce a introducir caos y arbitrariedad todo el tiempo en todo. Así uno puede imaginar perfectamente cómo alrededor de esta figura que hace ya más de 10 años que es poderosa, se ha formado capas sedimentarias de intelectuales, oportunistas, cortesanos, etcétera, 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 muchos de los cuales, ya que esto es el 50% de la nación más poderosa de la Tierra, son gente competente y que presentan programas y agendas con diversos niveles de coherencia, como Proyecto 2025 o J.D. Vance o Scott Bessent, que después pasan por el proceso de trampización, que tienen que ser implementados en las ventanas de atención que les entrega y con los mecanismos de satisfacción narcisista que necesariamente tiene que estar incluido en toda acción que Trump realiza. Eso en el contexto de la política internacional. Bueno, te da de resultado la locura que acaba de suceder. Respondiendo ahora a la pregunta de si esto es un buen plan o si puede salirle bien. La idea de que alguien va a decir, bueno, vamos a la reindustrialización de Estados Unidos, voy a invertir $2.000 millones en poner un horno eléctrico de última generación que produzca planchas de aluminio para hacer chasis de autos eléctricos y que va a tardar 2 años en abrir y 7 años en dar ganancias. Sí, seguro, voy a hacer eso, con lo que acaba de pasar. De que de un día para otro anunciaron los aranceles más altos en 150 años y después se metieron a una guerra comercial con China y tuvieron protestas. Sí, en ese contexto de estabilidad voy a ponerme a invertir. Digo algo entre paréntesis.
Eso último que yo acabo de decir sobre Estados Unidos, lo dije tantas veces sobre Argentina que mientras escuchaba la oración la reconocía. Lo más importante acá es que lo que quiere hacer Donald Trump es lo que los economistas dicen que es prácticamente imposible, que es ser la moneda de cambio y de reserva del mundo y al mismo tiempo estar industrializado y exportar. ¿Cómo piensa Trump lograrlo? Básicamente cobrándole impuestos a los que quieran ser parte del círculo estadounidense. Ahora, yo creo que esto no simplemente no va a pasar. De hecho, mientras grabo esto, ya tiró para atrás la mayoría de los aranceles, excepto los aranceles con China. Y con China ya podemos estar hablando de un embargo mutuo de comercio. Y de todos modos, mantuvo un arancel universal del 10%, que es muchísimo. Y creo que acá tenemos que ir a la cuarta pregunta. ¿A dónde vamos? Una primera cosa de la que estoy seguro es que no importa qué tanto ida y vuelta haga Trump, esto no tiene vuelta atrás. Primero, claramente hay un modelo y una idea detrás y Trump no tiene contrapesos dentro de la administración que le puedan llegar a proponer alguna otra cosa. Están todos tratando de ajustar para ver cómo hacen andar esto. También no es posible porque ha hecho explotar alianzas que era impensable. Europa ya no puede simplemente darse vuelta y volver. Canadá ya no puede darse vuelta y volver. Hay que detenerse un poco en Canadá porque es realmente ahí que uno empieza a tomar medida de a qué nivel se está rompiendo todo, porque la relación Canadá-Estados Unidos es tal vez la relación más especial entre países de la modernidad, la alianza más cercana, las culturas más cercanas, las fronteras más abiertas, el comercio más abierto, las economías más integradas. Y ayer el primer ministro de Canadá dijo que todo eso está terminado. Que está terminado. El primer video de mi canal destaca como una de las propiedades inasaltables de Estados Unidos la increíble seguridad de sus fronteras por el hecho de que tiene dos aliados incuestionables a su norte y a su sur. Bueno, desde hace unos meses eso ya no es más cierto. Las empresas, no importa si Trump se arrepiente, no importa si puso una pausa de 90 días, tienen que operar con algún grado de certidumbre. En ese sentido, algo que creo que podemos esperar es que tal vez el llamado flight to quality, la huida hacia la calidad, ya no sea siempre en beneficio de Estados Unidos y de sus bonos del tesoro y de sus acciones. En ese sentido, ahí por ahí tenemos que hacer un paréntesis y explicar un poco la dinámica opuesta que se da en China. Mientras que Estados Unidos aumenta su consumo interno y baja su industrialización, China hace exactamente lo opuesto. Baja su consumo interno y aumenta su manufactura. Todo lo que exporta China son cosas que su mercado interno nunca tiene la oportunidad de consumir. En China, cosas como los servicios sociales, como la jubilación, no están ni cerca de ser universales o forman parte de las zonas económicas especiales, en donde ser un residente es un privilegio, o son parte de ciertos empleos particulares. Se espera que las familias afronten una cantidad de gastos enorme, en particular en tareas de cuidado, que en Occidente se asume en gran medida que las toma el Estado sobre sí. China tiene la opción de ejecutar ese pivot y es algo que viene insinuando que puede hacer, porque su mano de obra ya no es tan barata, pero ellos siguen reprimiendo el consumo interno para enfocarse en la exportación. ¿Puede hacer ahora China el pivot que hizo en su momento Estados Unidos de ser un importador neto
pero con las lecciones aprendidas y con la autoridad del Partido Comunista Chino para mantener la manufactura de sectores estratégicos adentro, o incluso mantener mucha más manufactura, porque ahora la manufactura no es mano de obra intensiva, la mano de obra intensiva es para la ropa, no para los autos. Y una fábrica de autos puede ser un galpón en un pedazo de desierto perdido cerca de la frontera de Mongolia. Tenemos que empezar a pensar el mundo más desde ese foco. Algo que también logró Donald Trump, que era impensable, es que China, Japón, Corea del Sur están empezando a dialogar para incrementar el consumo, perdón, el comercio en esa zona. ¿A qué va todo esto? De que esto fuerza el pivot de la economía hacia Asia, que es algo que muchos analistas vienen pronosticando y que es demográficamente obvio, pero que estas acciones aceleran de una manera que es difícil de absorber y pensar. Y creo que parte tal vez de lo que vamos a ver los millennials es cómo Asia nos pasa por al lado y cómo mucho del declive de lo que nosotros entendemos como democracia representativa va a tener que ver con la mera prepotencia demográfica de la diferente cultura asiática a este respecto. ¿Cuáles son las notas optimistas? Tengo algunas. Primero, Estados Unidos es una democracia en al menos 3 niveles. O sea, quiero decir, hay al menos 3 vectores por los cuales las clases no políticas pueden apretar a la clase política para que haga cosas. Si en las próximas elecciones, si esto sigue así en las próximas elecciones, si suceden en los midterms por el Congreso, pierde las casas, votan en contra de estas tarifas y se termina, en teoría. Segundo, protestas, presión en la calle, digamos, es un segundo vector democrático de protesta. Que hay que ver qué tanto importa en este mundo, porque unos gritan fake news y siguen, está muy polarizado, por lo cual es tipo, mirá, salieron a llorar, que la sigan llorando. Un tercer vector son las acciones. En Estados Unidos algo como el 50% de la gente tiene acciones y toda la gente que se va a retirar básicamente depende del mercado de acciones. Y esa es la gente que vota, los viejos. Por lo cual la resistencia interna puede ser muy difícil. Ahí hay una dimensión de cómo puede frenarse esto. La segunda gran esperanza es China, que la verdad que demuestra en general una madurez y un desarrollo en su sistema de manufactura que es realmente choqueante y se nota esa parsimonia que tiene alguien que está hace 5.000 años y que sabe que vas a estar cuando no existas más. Y tengo algo de fe renovada en Europa, que ya es el segundo gran sopapo que se come, pero creo que esto la ayuda a ser ya realmente el único refugio de las instituciones de Occidente. En cierto sentido están en el lugar en donde siempre quisieron estar. En ser realmente ellos la luz rutilante de esa dimensión. Y realmente creo que va a haber un hambre en el mundo del capital por eso. Por la mera, silenciosa estabilidad de la competencia y la idoneidad. Sí, con más impuestos, unas cositas, bueno. No es que nos pongan 50% de tarifs de un día para otro. De lo que pueden estar seguros es de que algo terminó. Por más que Trump deshaga todo esto mañana, el liderazgo de Estados Unidos en el mundo está terminado. Va a ser un liderazgo negativo, en declive. No hay en este momento líderes positivos claros en el mundo. Por más que no creo que esto vaya a terminar en una conflagración armada generalizada, creo que nadie quiere eso, ni las dirigencias.
es muy, muy importante entender que el mayor logro del siglo XX es que no nos gobiernan más élites militares. En casi ningún lugar del mundo gobiernan élites puramente militares, cuando eso fue la regla en más o menos toda la modernidad y antes también. En casi toda la historia, si te descuidas. Uno podría decir que tal vez la no prevalencia de la guerra abierta después de la Segunda Guerra Mundial se debe tal vez principalmente a esto y tal vez a las armas nucleares. Quien les diga que sabe que viene no tiene idea. Estamos realmente en el fin de época. Por eso me encuentran acá saliendo como puedo a decirles lo que se me cruza por la cabeza en este momento histórico. Saben que la maldición china es espero que vivas en tiempos interesantes. Creo que nos va a tocar. Al mismo tiempo algo me gusta, les tengo que decir. Desde que tengo conciencia nos quejamos de la paternidad de Estados Unidos. Han venido bajando sus estándares como nación muy rápidamente y podríamos haber estado frente a un lento decaer de 300 años como el Imperio Romano. Bueno, para los estadounidenses ciertamente no está tan bueno. Tal vez los millennials lleguemos en nuestra vida a ver algo distinto, otra cosa. Algo que surge ahora y que es muy distinto. China es muy grande, pero nunca salió de China. Y en eso tienen muchos años de track record de no ser un expansionista agresivo. Creo que hay algo interesante en que realmente dentro del espectro de maldad y potencial destructivo que ha demostrado la humanidad hasta ahora, en particular durante la modernidad, el que estemos en este momento en una situación donde las dos principales superpotencias sean potencias relativamente pacíficas a lo que eran, de nuevo, los estándares anteriores de consolidación y conquista por el fuego y la espada, realmente dice algo positivo. Por lo pronto voy a dejarlos con primero un saludo. He vuelto, aunque sea así, en esta extraña condición sin guión. Me siento que estoy sin red. Voy a tratar de que sea tal vez un nuevo formato donde no guione, no haga tanto audiovisual, pero les pueda traer un poco más de contenido. A nivel personal les quiero contar que me he mudado de país. Me escuchan en este momento desde la bella y soleada España, ciudad de Barcelona. Tal vez tenga para ustedes en el futuro un episodio al respecto de vivir e irse de Alemania. Y quiero decir que extrañé un poco hacer esto, porque mudarse de país es una empresa complicada. Por eso tuve que dejarlos tanto tiempo, pero no podía resistir en este momento. Creo que hoy, más que nunca, esto es fin de época y espero que les haya gustado. Hasta pronto.